Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidos y bienvenidas a la 11ª Feria del Libro, Zona Huancayo, La Feliz Virtual. Hoy es el último día de la feria y con un poco de tristeza, pero también con mucha emoción y sobre todo con mucho cansancio, vamos a culminar esta feria. Ese es el día 11 de la feria y seguimos presentando nuevos lanzamientos editoriales. Justamente en esta oportunidad vamos a tener el lanzamiento de 2 libros, la presentación de 2 libros nuevos de Quimérica y también de Visionario Casa Editorial. Nos acompañan en esta oportunidad, en esta tarde, Giovanna Signori, que nos va a hablar sobre su último libro, y también Guillermo Camahualí, que nos va a hablar sobre el libro Patrimonio Literario y Cultural Tarmeño. Vamos a empezar con Giovanna Signori. Bienvenida, Giovanna. Ella nos va a hablar sobre su producción, sobre su obra titulada Cautiva. Bienvenida y te escuchamos atentamente. Buenas tardes, Doris. Quería agradecer a la Feria de Huancayo por invitarnos a su prestigiosa feria. Bien, Cautiva es un libro de 10 relatos, ¿ya? De 10 relatos que reúnen una serie de anécdotas y también ficciones. Ya me gustaría hablar un poquito de cada uno de ellos para que ustedes tengan una idea de qué trata. Ya, este libro lo hemos realizado, bueno, lo he realizado en más o menos unos 3 o 4 años, porque los textos, como, bueno, algunas personas que escriben lo sabrán, comienzan a madurar en el tiempo, ¿no? Uno tiene una serie de esquemas para escribir y luego esos esquemas van madurando, van cambiando, van evolucionando y se convierten en cuentos o en relatos, ¿no? Entonces, hay cuentos y relatos dentro de Cautiva, que es mi obra que ha salido hace un par de meses. Bien, el primer relato, por ejemplo, trata sobre lo que yo, digamos, escuchaba mucho cuando era niña, que es la historia de mi bisabuela. Ya, mi bisabuela tiene una historia de vida maravillosa, muy interesante. Ya, y creo que también es un gran tema de los escritores, el tema familiar, ¿no? El tema familiar, el tema de estas anécdotas que escuchamos cuando somos niños, cuando somos adolescentes, y lo vamos guardando, lo vamos atesorando, y en el transcurso de los años estos temas van aflorando, no nos dejan, ¿no? Y este es uno de mis grandes temas, el tema familiar. Ya, el cuento se titula Mariposa Azul. Ya cuando ustedes pues tengan la oportunidad de leer el libro van a darse cuenta porque se llama Mariposa Azul, pero habla mucho de estas anécdotas que yo escuchaba cuando era niña de mi bisabuela, de su historia, de cómo ella viaja mucho a pesar de que estamos a fines del siglo XIX, ya, y ella pues tiene una historia de vida que aparentemente iba por un lado y al final termina haciendo algo que ella no esperaba, ¿no? Ese sería, digamos, el primer cuento al cual yo le tengo mucho aprecio. Ya le tengo mucho aprecio porque siempre, como les digo, he tenido esa curiosidad por su vida, por la vida de mi bisabuela, y he averiguado muchas cosas. Incluso hay cosas que están aún
pendientes de investigar y averiguar, y bueno, los escritores somos un poco investigadores también, entonces estamos ahí todavía en el camino, ¿no? Estoy planificando justo una novela con ese tema también, entonces creo que ha sido un primer paso interesante, ¿no? Luego tengo también una anécdota familiar, ya respecto a un personaje, ya que es una persona muy querida para la familia, muy querida para mí, que es la persona que me crió, que digamos, me acompañó en toda mi niñez, mi adolescencia y mi adultez, y me acompaña hasta el día de hoy, pero esta persona hoy en día tiene una enfermedad degenerativa, que es el Alzheimer, ¿no es cierto? Entonces, el relato va desde un tema de cómo yo la veía de niña, cómo esta imagen va cambiando y a la vez creciendo ese cariño y lo duro que es para nosotros, las personas que tenemos, digamos, una noción de la realidad correcta, ver que esta persona cómo va degenerando, o sea, cómo va, digamos, maltratándose, ¿no? Con el tiempo. Entonces es un cuento que también le tengo mucho cariño. Ustedes dirán, ay, pero primero también has dicho que le tienes mucho cariño. Pero es un cuento que para mí me ha costado mucho hacerlo porque no podía dejar de llorar al escribirlo. No podía dejar, entonces a veces la emoción me embargaba mucho, entonces decía, ay, ¿cómo? Mejor lo paro y vuelvo a la semana y vuelvo a los 2 días y los 3 días hasta que, bueno, al fin salió y creo que es un personaje, Roberta, que es la persona que está inspirada, o sea, que me ha inspirado a escribir este relato, este cuento. Este es un personaje interesantísimo, riquísimo, entonces también ustedes creo que se van a encariñar con él. ¿Ya? Luego, también creo que muchas personas de mi generación se pueden identificar con el relato a mí me gustaba mucho la Navidad cuando era niña, y hablo mucho del tema de la Navidad de los 80s, ¿no? Cómo ha cambiado ese ambiente que en algún momento había digamos, sí, pues habían apagones, habían bombas y eso que nos cuesta mucho recordar porque no ha sido feliz, digamos, pero para el niño lo veía de otra forma, ¿no? Lo veía de otra forma, lo veía de una forma más anecdótica. Los fuegos artificiales que ahora, digamos, están prohibidos, pero en ese momento era una lluvia, pues, de fuegos artificiales y por lo tanto era de alegría también, a pesar de que a veces eran las 12 y se iba la luz, ¿no? Entonces, hay también reminiscencias respecto a los centros comerciales que había en esa época, el ambiente en las calles, etcétera. Entonces, creo que también es un tema que, como les vuelvo a repetir, muchas personas van a recordar, ¿no? Cómo las cosas eran en ese momento, ¿no? En los años 80 y 90. Bien, después, no todo es, pues, en los cuentos, un tema anecdótico, también hay temas de ficción, ¿no? Hay un tema de ficción y de misterio, hay 2 relatos que van orientados a un tema de qué pasó acá, hay un fantasma o no hay un fantasma por acá, entonces juego mucho con el lector o trato de jugar con él, ¿ya? Y creo que, bueno, las personas que me han dado sus comentarios respecto al libro me dicen, ay, no sabía por dónde iba, ¿no? Entonces me sorprendí con el final. Ya, entonces también pues hay un tema de ficción, no todo es tan realista, pues, ¿no? Entonces los escritores creo que jugamos mucho con el tema de ficción-realidad, ¿no? Porque algunas personas, sobre todo familia, ¿no? Me dicen, ay, todo eso has pasado, le digo, no, no todo lo he pasado, o sea, hay historias que también uno se alimenta de amigos, de repente estás en un ascensor, escuchas una historia, o estás en la televisión y ves una serie, por eso te prende la idea y la asocias con algo que has pasado, entonces es así, ¿no? No todo tiene que ser real, ¿no? No todo tiene que ser real. Entonces ahí hay 2 relatos que creo que podrían gustar mucho. Luego hay también, creo que este es el tercer relato o cuento que le tengo mucho cariño, porque habla de una etapa de mi vida que yo tuve pues una enfermedad seria, ya difícil, y me relacioné con una persona que también tenía la misma patología en ese momento, ¿no? Una patología parecida, digamos. Entonces hicimos una amistad, ¿no? Hicimos una amistad, algo muy particular,
ya es una persona a la cual tengo mucho cariño, y era una persona que tenía un estilo de vida totalmente diferente al mío, ¿no? Era una persona que vivía en la sierra, que tenía hijos, que los quería mucho, eh, que trabajaba la tierra, entonces era algo bueno, yo soy comunicadora, soy docente también, entonces tengo mi maestría, entonces era algo completamente, o sea, personas totalmente distintas, ¿no? Y cómo esa circunstancia desafortunada hace que haya pues una amistad particular, ¿no? Y muy bonita. A la par, cuento, y eso también es muy especial para mí, y la relación, o digamos, describo a mis 5 tíos, que son los hermanos de mi mamá, ¿ya? Entonces los describo cada uno como un relato cruzado respecto a cómo es la personalidad de ellos, qué es, digamos, lo que más recuerdo o aprendí de ellos. Entonces es interesante porque al final confluyen ambas historias, o sea, la historia de esta amistad con esta mujer y la relación con mis tíos. O sea, hay un tema, hay un punto en común que si ustedes adquieren Cautiva lo van a saber y va a ser algo totalmente sorpresivo. Porque es un poco mi estilo llevar las cosas un poquito así como que, ¿qué pasó acá? ¿No? O sea, dar unos golpes o un golpe final que te sorprenda, ¿no? Yo soy un poco más tengo ese estilo, ¿no? Y luego hay también un cuento respecto a la angustia que nos queda después de pasar una prueba muy, digamos, difícil, ¿no? Uno se queda con un estrés postraumático, entonces hay un texto muy duro respecto a ello, ya que y es un texto corto, pero es muy duro. Y creo que muchas personas pueden sentirse identificadas con él, porque bueno, es una forma también, al leer una experiencia que uno puede haber tenido, también de cierta forma uno se está liberando, ¿no? Te identificas y te liberas de ello. Entonces, también esa fue mi intención en el momento de escribirlo. ¿Ya? Hay romances, sí, también hay romance, porque digo, ay, todo es sufrimiento, todo es dolor. No, 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 pues también hay romance, también hay cosas ahí, fantasías, cosas reales también. Entonces uno juega pues en ese límite, ¿no? Del romance también. Hay también mucha reflexión personal, ¿ya? Yo trato que las reflexiones personales siempre tengan un asidero o que, digamos, vayan a un tema, a ciertos hechos, o sea, no es que la reflexión quedó ahí y ya está, ¿no? Sino de que vaya o tenga un determinado fin u objetivo. Entonces, porque hay algunas personas que dicen, no, que mucha reflexión me aburro, ¿no? No, no, hay un tema que siempre, en el caso de mis textos, generan un tema totalmente práctico al final, ¿no? También hay ciertas partes de mis textos donde me refiero mucho al cementerio Presbítero Maestro, que es un cementerio al cual siempre me ha gustado ir y el cual tengo una especie de relación de amistad, ¿no? Yo digo, porque me siento muy bien cuando estoy ahí. Creo que raro, si estás rodeada de espíritus o de muertos, ¿no? Pero a mí me encanta. Es una cosa de que siento que la historia del Perú está ahí, ¿no? Y a mí me encanta la historia y el silencio que se vive ahí, a pesar de que es difícil ir y es un poco peligroso, es maravilloso, tiene un tema artístico también maravilloso, como les decía, y también hago ciertas menciones respecto a ese lugar, ya ustedes se darán cuenta. Ya, al final ya del libro, ya del final de todos estos cuentos, hay un relato, un cuento que resume todo lo que este camino de vida que yo digamos, me planteé al inicio del libro, ¿no? O sea, el libro inicia con un tema, sí, pues desde la niña que está buscando la historia de la bisabuela y que al final cómo se dan las relaciones familiares, ¿no? Como les decía, que es mi gran tema, el tema familiar, el tema de nostalgia, el tema de historia. Y poco a poco, pues, esta niña va creciendo y va viviendo cosas que son difíciles y duras, ¿no? Ya como mujer. Y al final, creo que es un final esperanzador, ¿no? Entonces, esta persona o este personaje que es cautiva, al final
ya no termina siendo cautivo de sus propias historias, sino que se libera, ¿no? Se libera. Entonces, creo que a las personas que adquieran el libro van a tener un mensaje esperanzador. Creo que al final, que es lo que nos necesitamos mucho, ¿no? En estos momentos, sobre todo, tan difíciles para todos. Entonces, este es el libro, ¿no? O sea, de hecho que lo tienen también en la pantalla, ¿no? Pero aquí está el libro y, bueno, tengo dos personas que lo leyeron y, digamos, estuvieron también en la anterior presentación, que es Elith Brindis, al cual le agradezco mucho, que es periodista y poeta, y Ronald Arquíñigo, ¿no? Que tuvieron la Además, deferencia conmigo, ¿no? De además el presentarla. libro está en venta en esta feria, en la tienda Así es, virtual. así es. Sí, está a un precio así de feria, ¿ya? Y el delivery totalmente gratuito, ¿ya? Así que pueden ustedes Y es adquirirlo. gratuito aquí en Lima y también en Huancayo, porque quien Así es, así es, así es. Huancayo va a recibirlo en la puerta de su casa. Y te agradecemos, Giovanna, por compartir tu producción, que además ha surgido de tu imaginación y de una intención que has tenido de perpetuar cierta memoria de tu familia o de tu ámbito doméstico o más cercano, ¿no? Interesante. Cautiva es, entonces, surge de tu bisabuela, ¿no? O sea, Así de es. bueno, como tú dices, ¿no? Qué coincidente que en este momento vivimos en cautiverio, porque las personas estamos viviendo en cautiverio en esta cuarentena, ¿no? Sí, Y un entonces año ya. va a ser interesante leer tu libro de cómo tú asumes el ser cautiva, ¿no? Pero interesante porque ahora después va a continuar el libro de nuestro siguiente invitado y que tiene más bien un tono, me imagino, épico, pero el tuyo tiene un tono íntimo y más cercano, ¿no? Doméstico. Eh, ¿Te has te envolviste de algún tipo de literatura como para poder narrar ámbitos más privados, más familiares? ¿Quiénes son tus influencias literarias? O sea, ¿qué estrategias has utilizado para que no parezca pues un diario, ¿no? ¿No? Para que no parezca Ujú. un diario, para que no parezca solo un testimonio y también no sea una crónica, ¿no? Sino más bien una fabules y haga ficción. Entonces, me interesa saber qué te ¿cuáles son por decirte, tu marco teórico o tus herramientas novelísticas o literarias? Bien, bueno, creo que todas las personas de mi generación admiramos mucho a Mario Vargas Llosa. Ya, me he leído casi toda la obra de él y pues, la primera obra que leí fue Conversación en la Catedral, lo leí en un día. Ya, sí, o sea, que un día es un librazo, sí, porque me encantó. Ya creo que es mi principal influencia. Alfredo Bryce también, ya por el tema de humorístico y nostálgico, y también Ribeiro, ¿no? Ribeiro, que es nuestro mejor cuentista, ¿no? Entonces yo creo que esas tres influencias para mí son muy fuertes, ¿no? En el ámbito peruano, ¿no? En el ámbito, Y buenísimo. digamos, sí, bueno, pero en el ámbito, digamos, internacional hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? No te diría que tengo un autor, ¿no? Madame Bovary, por ejemplo, me marcó mucho, me gustó mucho. Entonces, le he leído muchas veces incluso. A pesar de que es una novela antigua y todo, creo que no termina de aprender, ¿no? De la forma de narrar, que es interesantísima, ¿no? De este autor. Pero creo que esos son mis tres referentes. Son mis Y tres en el referentes. caso de Madame Bovary, te recomiendo, de repente ya lo has revisado, el libro de Mario Vargas Llosa, ¿no? La orgía perpetua. Uy, sí. Claro, y además te da muchas pistas técnicas, ¿no? Pero Ujú. interesante, o sea que si alguien lee tu libro, cautiva, va a encontrar algo de el humorcito, la chispa de Alfredo Bryce Echenique, va a encontrar la forma de discurrir, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro y también la sagacidad y el dinamismo y la profundidad de Mario Vargas Llosa que tuvo en Conversación en la Catedral, ¿no? Sobre todo su dinamismo. Así Interesante. es, sí, por eso que me gusta, como lo mencionaba, en un texto de repente hacer varias voces, ¿no? O varios temas. Entonces, puede ser un texto pequeño, pero, y es entendible, porque en realidad la técnica que utilizo creo que no es nada tampoco difícil ni complicado, ¿no? O sea, el cuento en realidad es difícil porque tiene que ser
perfecto, ¿no? La novela siempre te da ciertas licencias, ¿no? Tiene que ser redondo, pero creo que utilizando varias voces o varios temas, sí pueden confluir y hacer algo pues, interesante, ¿no? Que las personas van a disfrutar. Muy bien, Giovanna, muchísimas gracias. Fue Giovanna Signori con su obra Cautiva. Muchísimas gracias, Giovanna, por compartir tu producción en la Feria del Libro Zona Huancayo. Y ahora vamos a invitar a nuestro invitado, Guillermo Camaualí. Él nos presentará, gracias a Quimérica Books, que editó el libro, va a presentarnos su libro Patrimonio Literario y Cultural Tarmeño. Por favor, Guillermo, aquí estamos para escuchar, por favor, tu presentación. Bienvenido. Muchísimas gracias por la presentación, agradecido por la forma como lo ha usted hecho y agradecer también pues a los organizadores de esta gran feria ya muy conocida, muy mentada a nivel internacional y satisfecho de participar en ella en esta oportunidad con este libro pues sobre el patrimonio literario y cultural tarmeño. Un libro que nació de la curiosidad por inicialmente por conocer a los autores, porque yo soy natural de La Oroya, he vivido mucho tiempo en la ciudad de Tarma, casi toda mi vida, y pues me siento tarmeño, ¿no? Mi corazón ya es tarmeño, y en el lapsus de ese tiempo he podido conocer a los autores, muchos autores desde mi adolescencia, desde cuando ya escribía las poesías. Entonces me interesó bastante la forma de expresarse, de contar de cada uno de ellos, realmente, ¿no? Y ya pues ahora que comencé con la producción de libros ya de la manera más profesional, me dije, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede dar a conocer a los escritores y con los demás cultores de la ciudad de Tarma, ¿no? Por este bicentenario? Y claro, me encontré con buenos aliados para esta apuesta literaria. Uno de ellos fue pues Quimérica, Zafiro Editorial, que me dio la mano muy positivamente, y el otro pues consiguiendo el auspicio del Ministerio de Cultura, que sirvió como un buen soporte para poder publicar este libro de buena calidad, ¿no? Calidad del contexto y de la presentación respectivamente. En este libro yo hablo un poco como parte informativa de la historia, repito, la historia de Tarma, relatado en una leyenda, ¿no? Una leyenda que lo he acomodado a mi manera. En esta leyenda se dice pues que el Inca, cuando se enfermó, se encontró con una doncella, ¿no? Una doncella que le empezó a curar, a tratar. Y entonces pues Tarma era una laguna. Y la doncella pues al atenderlo se enamoró del Inca, pero no quería estar con él ni aceptarlo porque no se creía digna de estar con el soberano. Y el soberano, que también se había enamorado de ella, le dijo pues pídeme lo que quieras, ¿no? Pero acepta estar conmigo. Y la doncella pues entonces Xiris le dice, como un acto difícil para ella, le dice: si usted, soberano, logra sacar el agua de esa laguna para que mi pueblo pueda regar sus chacras, yo me casaré con usted. Entonces Huayna Cápac se arrodilló ante su dios Sol y luego, extendiendo la mano, recibió en una de ellas un trozo de oro, y con el trozo de oro lo puso en su onda y blandiendo, ella se dirigió al lago y lanzándola con tal y descomunal fuerza,
que abrió el cerro en dos, logrando desalojar toda esa zona del agua que entonces existía. Y cuando esto se suscitó, entonces la doncella no tuvo más alternativa que aceptar casarse con el Inca de Huayna Cápac. Y Tarma se fundó desde entonces, se fundó de acuerdo a esta hermosa leyenda que acabo de consignar. Bueno, también dentro de este libro doy a conocer a los autores, repito, como lo dije antes, culturales, que aportaron pues para el desarrollo de esta materia en Tarma. Y ustedes saben que todos los pueblos tienen su propia exposición literaria y se distingue, ¿no? Se distingue por la particularidad como uno de ellos los va dando, se va expresando, ¿no? Y dentro de ellas tenemos la narrativa, ¿no? La narrativa, que es la que describe las acciones de los seres, ¿no? Ustedes saben que cada hecho que uno realiza, una aventura, una conquista, hasta el enamoramiento, son relatados pues, a través de esta expresión literaria que es la narrativa, ¿no? Y esto pues se dio a conocer en Tarma gracias al investigador y literato, ¿no? Adolfo Bienrich, que fácilmente descubrió y dio a saber en 1905 la expresión literaria andina, ¿no? Con el género narrativo oral, en el que se dieron a saber con los mitos, leyendas y los cuentos, ¿no? Y muchos cuentos. Estos hechos, por cierto, yo les cuento particularmente, me intrigaron sobremanera, porque yo, antes de escribir, antes de profundizarme sobre la vida de estos autores tan importantes, como los debe haber en otras ciudades del Perú y del mundo, ya tengo escritos 3 libros de leyendas andinas, ¿no? En ellos relato mucho sobre las costumbres de Tarma, ¿no? Me he centrado en dar a conocer a través de mis leyendas, que por supuesto son de contexto universal, todas las costumbres o diversas formas de vida de nuestra ciudad de Tarma, ¿no? Y tenemos entre muchos autores como Adolfo Birch, como acabo de mencionar, también a Eleodoro Vargas Vicuña, un acobambino que es muy conocido. Estoy seguro que en la ciudad de Huancayo conocen a Eleodoro Vargas Vicuña, Adolfo Birch, como les acabo de nombrar, y continuaron con este género de la narrativa Fortunato Cárdenas, Pedro Macasi, Santiago Orihuela, Julián Loja, un gran exponente de la historia y de la narrativa tarmeña, y entre otros autores que puedo dar a conocer, están pues Enrique Gutiérrez Rodulfo, un gran conocedor de la literatura infantil, bien querido por esta zona, por sus relatos infantiles, y de otro acobambino, ¿no? Rolando Basurto, Julián Loja Alaña, como acabo de mencionar, Irwin Alaña, Daniel Gutiérrez Ventosilla, entre los narradores conocidos, ¿no? Y otras docente que lograra pues crecer poco a poco en este mundo es pues Eliana Carmela Vera Ceballos, Ernesto Chagua Blanco, identificado con las formas de vida de la ciudad de Tarma. Él es de la ciudad de Cerro de Pasco, pero tarmeño, al igual que yo, de corazón. Y bueno, pues en este libro sobre el patrimonio literario y cultural tarmeño, doy a conocer también parte de la creación de la Intendencia de Tarma de 1784 con el virrey Teodoro de Croix.
Él creó las intendencias, 7 intendencias entonces, que eran Lima, Trujillo, Arequipa, Tarma, por cierto, Huancavelica, Huancayo y Cusco, ¿no? Eran intendencias que por su importancia geográfica e histórica de entonces fueron nombradas en esta época, ¿no? Y este libro también me interesó darlos a conocer, porque en el curso del tiempo logré conocer algunos datos interesantes y encontré figuras importantes en algunos cerros de la ciudad de Tarma, como una imagen de una mujer extendida en todo el largo del cerro, decapitada ella, que me motivó a escribir mi leyenda, pues, de la doncella decapitada. La doncella decapitada, pues, brevemente se los cuento. Se trata de una joven que cuando el Inca solía salir a visitar sus dominios para ver cómo estaba su gente, los amautas le esperaban con 2 o 3 doncellas, dependiendo de los días en que el Inca se iba a quedar en aquel lugar. Y entonces, pues, en la ciudad de La Unión, en el pueblo de La Unión, distrito de Tarma, el amauta, al enterarse que el Inca pasaría por ese lugar, esperó, pues, con 3 doncellas al Inca, conociendo que se iba a quedar 3 días, ¿no? Y cuando el Inca llegó, por cierto, en el primer día, bueno, pues la primera doncella, y para el segundo día el Inca, con sus generales, pues como es natural, se dan una gran jarana, pues con sus generales y el Inca, ¿no? Con la chicha de jora. Y la doncella, que era una jovencita, bien inquieta como todo joven peruano, salió de su aposento y empezó a ver lo que hacían, pues, el Inca y sus generales, ¿no? Estaban que tomaban y bailaban sus bailes costumbristas de entonces. Y en ese correr y andar entre la oscuridad de la noche fue vista, pues, por uno de los generales. Y los generales, el general la siguió, ¿no? Tratando de agarrarla, y con argucias y las cosas que solemos hacer los hombres, pues, la ultrajó, no estuvo con ella. Y cuando el Inca tuvo que estar con la doncella indicada, no la vio pura. Y le dijo a la amauta: ¿cómo es posible que usted me ponga una doncella que no es digna de mí? Y el amauta, al investigar el tema, le dice a la doncella qué es lo que pasa, ¿no? Empieza a interrogar, y la doncella, ya pues asustada, relata lo sucedido. Esto le cuenta, pues, el amauta al Inca, y el Inca llama a la doncella y le dice: ¿cuál de mis generales ha sido? Y la doncella apunta al general indicado y le dice: él fue soberano. Entonces el Inca dijo: venga usted. Y ordenó, ¿no?, a la doncella, la decapitan y la tiran a la orilla del río. Entonces no había desalojado Huayna Cápac todavía en la laguna de Tarama, ¿no? Entonces la ponen a la orilla del río, y al general y sus acompañantes los entierran vivos como guardias del cuerpo de la doncella decapitada. Desde entonces, en el cerro Pumampi está, pues, extendida en toda su magnitud el cuerpo de la doncella, que es como la mamapacha tarmenia de entonces. Esa es una parte del relato de una de las leyendas que yo he dado, consignado, y que, bueno, pues, así como este tipo de narrativa que tenemos acá, también en este libro consigno a los poetas tarmeños, poetas como José Gálvez Barrenechea, como Gustavo Allende y Avería, Carlos Orihuela, Carl Bernal,
Orlando Jurado Alania, Uldarico Fabián, Percy Tejeda. Y entre los grandes pintores tenemos a José Guillermo Otero, Enrique Orihuela Maya, Jorge César Estrella Huamán, Gustavo Puente Avellaneda, que hasta ahora siempre pinta las costumbres tarmeñas y dentro de ellas consigna siempre la guayunca, ¿no? El choclo tarmeño en seco, y que lo hace representativo en cada imagen que él presenta dentro de sus lienzos. Tenemos a Walter Medrano, un gran expositor mundial del arte pictórico tarmeño. Guillermo, muy interesante, aunque quedé un poco perturbada con el relato del Inca, ¿no? Me pareció tan injusto, ¿no? Y felizmente en los días de hoy, la ñusta o la princesa quedaría libre y se haría justicia y no la matarían porque la violaron. Es terrible ese relato. Y esos generales estarían presos 30 años. En fin, ya son claro, historias. entonces era el soberano, pues el soberano era la máxima autoridad. Crueles, ¿no? Son historias crueles que además consignan, y tú lo has hecho ahí, toda la injusticia contra las mujeres, ¿no? A lo largo de la historia del Perú. Pero ya ahí lo vamos a dejar y eso es una lectura crítica. Yo quería preguntarte, tu libro no es una reunión de varios escritos, es una especie se proyecta como una enciclopedia tarmeña, ¿no? Así es. De personas, nombres, lugares, ¿no? Yo pensé que más bien era una compilación de escritos de varios autores o poetas, pero es más bien tus textos sobre lo que tú quieres mostrar sobre Tarma, ¿no? Es una especie de pequeña enciclopedia. En un porcentaje mínimo, digamos, el 20% están consignadas algunos de mis relatos, el 80% estoy dando a conocer pues la historia, cómo nació el himno de Tarma, la intendencia, la independencia de la intendencia de Tarma y otros hechos históricos realmente interesantes que yo creo que va a gustar bastante en este libro editado por Quimérica Zafiro Editorial. Muy bien, nos quedan un minuto, les doy por favor, en este último día de la feria les quiero dar por favor 30 segundos o 20 segundos para decir por qué hay que leer su libro. Por favor, Giovanna. Bien, hay que leer Cautiva porque van a encontrar muchos temas muy interesantes como familiares, como nostálgicos, como misterio, como el romance también. Entonces tienen una serie de temas en 10 relatos que les van a gustar muchísimo. Y a la vez quería decirles que Bicentenario, mi casa, está justo lanzando el mes de marzo 2 rescates editoriales, ya Zarela, que es una novela arequipeña feminista, y Consideraciones de la historia del Perú, ya de un autor puneño, ya que ya se enterarán que es una sorpresa. Muchísimas gracias a la feria, gracias Doris, y muchas gracias a todos. Muy bien, ya quiero leer Zarela. Muy bien, Guillermo, por favor, tus palabras. Bueno, yo creo que es importante leer porque la lectura nos quita de la oscuridad. Es importante leer también porque así podemos conocer muchas historias como esta que estoy editando ahora, muchas historias de todos los pueblos de nuestro querido Perú. Es importante leer porque así podemos desarrollarnos con capacidad y decisión y poder discernir las cosas entre el bien y el mal. Yo tengo varios libros escritos que los he puesto en la Biblioteca Municipal de Huancayo. Ahí pueden encontrar mis textos que siempre que edito un libro los dejo para que pueda ser utilizado por los lectores de la ciudad de Huancayo. Muy contento por estar con ustedes, agradecido por esta invitación que se me ha hecho y espero pues estar con ustedes próximamente. Gracias Guillermo Camagualí, gracias Giovanna Signori por haber aceptado presentar sus obras en la feria. Justo la actividad anterior se presentó nuestro amigo de Tarmeño Enrique Gutiérrez Rodulfo, y también en esta feria se ha presentado Héctor Mesa Parra, ¿no? O sea, 2 tarmeños, y
Y hay que recordar que Guillermo Camagüelí es de la tierra de la más grande novelista que tiene este país y que todavía no es revalorada como debe ser, que es Laura Riesco. Ella es de La Joya y ha escrito una novela impresionante que se llama Jimena de Dos Caminos. Por favor, todo el mundo tiene que leer ese libro. Y también agradecer al Ministerio de Cultura, que también nos ha apoyado para hacer esta feria y muchas ferias que se han hecho, ¿no?, a nivel regional, y también han apoyado a Guillermo para hacer su libro. Entonces nos despedimos, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es el último día de la feria, por favor compren sus libros, hay muchos buenos libros en la tienda virtual. Entren a www.feriadelibro.com.pe, porque se los van a dejar en la puerta de su casa. Miren, esta es una... ¿qué más vamos a hacer para que la gente lea? Y bien, bueno, continuamos con la feria y seguimos con la programación. Muy buenas tardes. Hasta luego.